Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy traemos un tema que de verdad nos ha dejado pensando y reflexionando mucho, y es que a veces las declaraciones más sencillas pueden abrirnos puertas a comprensiones profundas sobre la vida. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento, y sobre todo, de una faceta mucho más íntima y profunda que nos ha revelado su madre, Gülden Yaman. Hablaremos de una impactante confesión suya, amar la vida en la oscuridad. Sí, han oído bien, una declaración que a primera vista suena un poco contradictoria, ¿verdad? ¿Amar la oscuridad? ¿Cómo es posible que alguien que vive bajo los focos, rodeado de la efervescencia de la fama, o cuya madre tiene un hijo que irradia tanta luz, pueda encontrar dicha en la penumbra? Prepárense porque vamos a desentrañar el significado profundo detrás de estas palabras, explorando sus múltiples capas y cómo nos pueden enseñar muchísimo sobre nosotros mismos, la naturaleza humana y una visión más completa de la existencia. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante abismo de significado, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse, que se encuentra justo aquí abajo, y a activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas que nos hagan pensar y crecer. Nos encanta tenerlos por aquí y contar con su compañía en este viaje de descubrimiento. La figura de Can Yaman es, sin duda alguna, una de las más reconocidas y admiradas en el panorama internacional. Su salto a la fama con series turcas que han batido récords de audiencia en plataformas de streaming y en la televisión global lo ha catapultado a la categoría de ídolo. Lo vemos en pantalla siempre carismático o enérgico con esa presencia que desborda luz, vitalidad y una energía contagiosa que atrapa al espectador. Su físico, su sonrisa y su capacidad para interpretar personajes apasionados lo han convertido en un referente. Pero como suele suceder, detrás de cada personaje público, detrás de esa fachada de éxito y admiración, hay una historia personal, una familia, unas raíces que moldearon a esa persona que hoy admiramos en la pantalla. Y es precisamente la madre de Can, Gülden Yaman, una figura quizás menos visible para el público general, quien ha compartido unas declaraciones que nos invitan a mirar mucho más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias percepciones de la felicidad, el bienestar y la plenitud. Seamos sinceros, cuando pensamos en la frase amar la vida, casi instintivamente asociamos esa idea con la luz, la alegría desbordante, la vitalidad pujante, el sol brillante, los momentos vibrantes y llenos de color, la euforia del éxito. Es una asociación casi universal en nuestra cultura contemporánea, que a menudo equipara la felicidad con la ausencia de problemas y la presencia constante de estímulos positivos. Y de repente aparece la madre de uno de los actores más luminosos de nuestro tiempo, alguien cuyo hijo es sinónimo de éxito y presencia escénica radiante, y nos dice algo que parece contradecirlo todo, que ama la oscuridad. ¿Qué significa eso realmente? ¿Es una metáfora profunda? ¿Es algo literal? ¿Hay un trasfondo filosófico, psicológico o incluso espiritual en esta afirmación aparentemente paradójica? Pues bien, vamos a explorar juntos este fascinante concepto. Cuando escuchamos la frase amar la oscuridad, es natural que nuestro pensamiento inicial se dirija a lo opuesto a la luz, a lo sombrío, a lo que a menudo asociamos con la tristeza, la melancolía, la dificultad, el miedo o la incertidumbre. La oscuridad, en un sentido superficial, puede evocar imágenes de soledad, de pérdida, de momentos difíciles que preferiríamos olvidar. Sin embargo, la oscuridad, en un sentido mucho más profundo y enriquecedor, también puede representar el misterio, la introspección, el descanso reparador, la calma necesaria, el espacio sagrado para la reflexión profunda y el autoconocimiento. Piensen en la noche. Después de un día lleno de actividad frenética, de ruido constante, de estímulos visuales y auditivos que nos bombardean sin cesar, la noche llega como un bálsamo, como un respiro necesario. Nos permite desconectar del torrente del mundo exterior, bajar el ritmo de nuestra mente agitada, y sobre todo, conectar con nuestro mundo interior, con nuestras emociones, nuestros pensamientos más íntimos, nuestras aspiraciones y temores. Es en la oscuridad, en esa quietud que el mundo exterior nos ofrece, donde muchas veces nuestros pensamientos se vuelven más claros, donde las ideas germinan y toman forma, donde el alma encuentra su espacio para sanar, para procesar experiencias y para crecer en sabiduría y fortaleza. La madre de Can Yaman, al hacer esta confesión, parece estar abrazando de manera consciente y profunda esa dualidad inherente a la existencia. No está negando de ninguna manera la belleza intrínseca de la luz, ni la alegría contagiosa de los momentos brillantes y eufóricos que la vida nos puede ofrecer.
Lo que sí está haciendo es reconocer, valorar y hasta celebrar la importancia fundamental y la profundidad insondable que reside en la oscuridad. Y esto es algo tremendamente valioso que podemos aprender de ella y de su perspectiva. Vivimos en una sociedad que a menudo, de manera casi obsesiva, glorifica el éxito constante, la felicidad perpetua, la ausencia total de problemas y dificultades. Se nos vende la idea de que debemos estar siempre arriba, siempre sonriendo, siempre produciendo, siempre visibles. Pero la realidad, la verdad desnuda de la existencia, es que la vida es un ciclo constante, un vaivén de luces y sombras, de altas y bajas, de momentos de plenitud y momentos de vacío aparente. Y es precisamente en la aceptación radical de ambas polaridades, en la integración consciente de todas nuestras experiencias, sean estas placenteras o dolorosas, donde realmente encontramos un equilibrio duradero y una plenitud auténtica, una paz que trasciende las circunstancias externas. Imaginemos la vida como un lienzo, como una obra de arte. Si ese cuadro estuviera pintado únicamente con colores brillantes y luminosos, sería hermoso, sí, sin duda. Sería vistoso y llamativo. Pero quizás a la larga podría resultar un poco plano, un poco monótono, incluso un poco abrumador por su intensidad constante. Son las sombras, los contrastes sutiles, las tonalidades más oscuras, los matices profundos, las que dan a la obra de arte esa dimensión, ese realismo, esa riqueza visual y emocional que nos cautiva y nos permite apreciar la obra en su totalidad. De la misma manera, la oscuridad en nuestras vidas, las dificultades que enfrentamos, los momentos de profunda introspección, incluso los periodos de aparente estancamiento o desorientación, son absolutamente necesarios para poder apreciar plenamente la luz cuando finalmente llega, para darle un significado más profundo y para que esa luz no sea solo un deslumbramiento fugaz, sino una iluminación que nos transforme. La confesión de la señora Yaman nos invita de manera directa a cuestionar nuestras propias asociaciones automáticas y culturales. ¿Por qué tendemos a asociar la oscuridad con algo intrínsecamente negativo? A menudo es simplemente porque la desconocemos, porque nos da miedo lo desconocido, lo que no podemos controlar o comprender de inmediato. Pero la oscuridad también puede ser un lugar de refugio inigualable. En la oscuridad reconfortante de una habitación, podemos descansar mejor, recuperando nuestras energías. En la oscuridad serena de una meditación profunda, podemos encontrar una paz interior que el ruido del mundo exterior nunca nos podrá ofrecer. En la oscuridad majestuosa de una noche estrellada, podemos sentirnos paradójicamente insignificantes ante la inmensidad del cosmos y al mismo tiempo, sentirnos profundamente conectados con algo mucho más grande y trascendente que nuestra propia existencia individual. Y esta forma de ver la vida, esta valoración de la introspección y la calma, evidentemente influye en cómo vemos y cómo hemos sido criados, y cómo a su vez nosotros educamos. Si la madre valora y encuentra belleza, paz y significado en la introspección, en los momentos de calma profunda, en la profundidad que puede ofrecer la oscuridad, en un sentido figurado, es muy probable que haya inculcado en sus hijos, y en particular en Can, un sentido de equilibrio, una apreciación por todas las facetas de la vida, no solo por el éxito apabullante, la visibilidad constante y la aprobación externa. Probablemente les ha enseñado a valorar la riqueza de la vida interior, la importancia de la conexión consigo mismos, incluso cuando las circunstancias externas no son las más favorables. Además, pensemos en el proceso creativo en sí mismo. Muchos artistas, escritores, músicos, compositores encuentran su chispa de inspiración, sus ideas más brillantes y originales en momentos de soledad, de profunda reflexión, de introspección. La creatividad, esa fuerza vital que nos impulsa a crear algo nuevo, a menudo florece en la quietud, en el silencio, lejos del bullicio constante y las distracciones del mundo exterior. La oscuridad, entendida como ese espacio de soledad y reflexión, puede ser ese terreno fértil y esencial donde las ideas germinan, se nutren y se desarrollan hasta convertirse en obras de arte, en creaciones que nos conmueven y nos enriquecen. Es muy posible que la madre de Can, a través de esta forma de ver y de vivir la vida, haya contribuido a forjar esa personalidad magnética, esa profundidad y ese talento tan reconocidos que vemos en su hijo. Esta perspectiva también nos habla directamente de la resiliencia humana. Cuando una persona aprende a encontrar valor, significado y paz en los momentos difíciles, en las oscuridades inevitables de la vida, desarrolla una fortaleza interior inquebrantable. No se trata en absoluto de buscar el sufrimiento o de regodearse en la adversidad, sino de aprender a navegar por esas aguas turbulentas, a encontrar el sentido y la lección vital incluso en las experiencias menos agradables o más dolorosas.
Es como un árbol joven que para crecer fuerte, alto y resistente a las tormentas, necesita aferrarse profundamente a la tierra oscura y rica que le proporciona el sustento y la estabilidad. Sin esas raíces profundas, sin esa conexión con lo oscuro, sería vulnerable y frágil. La confesión de la madre de Can Yaman es, en esencia, un recordatorio potente y necesario de que la vida no es una carrera frenética hacia la luz constante, efervescente y superficial. Es un viaje complejo y maravilloso con sus propias luces deslumbrantes y sus propias sombras profundas, y cada una de esas partes tiene su propósito, su lección y su propia belleza única. Aprender a aceptar, a comprender e incluso, como ella sugiere, a amar esas oscuridades que forman parte de nuestro camino, nos permite vivir una vida más plena, más auténtica y sobre todo, más equilibrada. Nos enseña a no temer los momentos de pausa, de reflexión introspectiva, de dificultad o de aparente retroceso, sino a verlos como oportunidades preciosas y necesarias de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de fortalecimiento interior. ¿Cuántas veces hemos asociado el éxito, la plenitud y la felicidad con la visibilidad constante, con estar siempre en el centro de atención, en la luz de los reflectores? Pero el verdadero éxito, la verdadera plenitud que nos trae paz duradera, puede encontrarse también en esos espacios privados, en la calma de nuestro hogar, en la quietud de nuestra mente, en la conexión íntima y profunda con uno mismo, lejos de las miradas ajenas. La madre de Can Yaman, al compartir esta revelación tan personal y profunda, nos abre una ventana a una sabiduría muy antigua y universal. Nos invita a recalibrar nuestra propia definición de felicidad, de bienestar y de una vida bien vivida. Es fascinante cómo una declaración aparentemente sencilla, hecha por la madre de una figura pública, puede generar tantas reflexiones profundas y universales. Nos hace pensar, de manera inevitable, en nuestra propia relación personal con la oscuridad, tanto en su sentido literal como metafórico. Nos refugiamos en ella para recargar nuestras energías, para sanar, para reflexionar. ¿Le tememos y la evitamos a toda costa? ¿La rechazamos o la juzgamos negativamente? La respuesta sincera a estas preguntas puede decir mucho sobre cómo vivimos nuestra vida, cómo abordamos los desafíos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y es que en el fondo, todos llevamos nuestras propias oscuridades. Son esas partes de nosotros mismos que quizás no nos atrevemos a mostrar al mundo, esas dudas que nos corroen, esos miedos que nos paralizan, esas inseguridades que nos hacen sentir imperfectos. Pero si podemos llegar a aceptarlas, a comprenderlas en su origen, e incluso a encontrarles un sentido, una razón de ser dentro de nuestro viaje vital, podemos liberarnos de gran parte de la carga emocional y mental que arrastramos. La oscuridad, en este sentido, no tiene por qué ser el opuesto de la vida, sino una parte integral y necesaria de ella, que le da forma, profundidad y significado. Piensen en las historias que más nos conmueven, las que nos dejan una huella imborrable en el alma. Muchas veces esas historias no son las de personajes que lo tienen todo fácil, que viven en una luz perpetua sin sobresaltos. Son a menudo aquellas historias de personajes que superan obstáculos monumentales, que atraviesan momentos de profunda oscuridad y adversidad, y que a pesar de todo, encuentran la fuerza para seguir adelante, para renacer y para encontrar su propio camino hacia la luz. Esa capacidad intrínseca del ser humano de resurgir de las cenizas, de encontrar una luz incluso en la propia oscuridad interior, es lo que hace a nuestra especie tan fascinante, tan compleja y tan admirable. La madre de Can Yaman, con esta sencilla pero profundamente reveladora confesión, nos regala una lección inmensamente valiosa sobre la aceptación radical, sobre la profundidad insondable de la existencia y sobre la belleza inesperada que se puede encontrar incluso en los lugares más sombríos o menos esperados. Nos anima a mirar más allá de la superficie brillante y a valorar la calma tanto como la agitación, la introspección tanto como la acción desenfrenada. Nos invita a un equilibrio sabio. Y es precisamente esta perspectiva única, esta comprensión profunda de la dualidad vital, lo que quizás distingue a algunas personas y les permite alcanzar una plenitud más genuina. No se trata de renunciar a la alegría y a la luz que la vida nos ofrece, sino de entender que la vida es un espectro completo, una paleta de colores infinitos, y que todas sus tonalidades, desde las más brillantes hasta las más oscuras, son importantes y necesarias. Amar la oscuridad puede significar, en última instancia, amar la totalidad de la existencia, con todas sus maravillas, sus desafíos, sus complejidades y sus innumerables matices. Así que, para resumir y cerrar esta conversación que tanto nos ha enriquecido, la impactante confesión de la madre de Can Yaman sobre amar la vida en la oscuridad nos invita a una reflexión profunda y personal sobre nuestras propias percepciones y asociaciones culturales.
Nos enseña de manera elocuente que la oscuridad, lejos de ser algo intrínsecamente negativo o algo a temer, puede representar un espacio invaluable de introspección, de calma profunda, de misterio fascinante y, sobre todo, un terreno fértil para el crecimiento personal, la creatividad y el autoconocimiento. Abrazar esta dualidad inherente a la vida, esta danza constante entre luz y sombra, nos permite vivir una vida mucho más equilibrada, más auténtica y significativamente más plena, reconociendo el valor intrínseco y las lecciones ocultas en todos los ciclos vitales. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en esta interesante y reveladora conversación de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado tanto como a nosotros y, sobre todo, que les haya hecho pensar, reflexionar y, quizás, ver las cosas desde una perspectiva ligeramente diferente. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre esta declaración. ¿Qué significa para ustedes amar la oscuridad? ¿Se identifican con esta perspectiva de encontrar belleza y valor en la penumbra? ¿O la oscuridad les genera recelo? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, me fascina procesar sus puntos de vista y me hace muy feliz saber que interactuamos y crecemos juntos. Y si el vídeo les ha parecido interesante, si creen que les ha aportado algo de valor o les ha generado nuevas ideas, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más gente pueda reflexionar sobre estos temas tan importantes y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y podamos seguir trayéndoles contenido que les inspire y les haga pensar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que la luz y la sombra les traigan sabiduría.